My name is Abraham Agiatas Kalel. Bueno, yo tengo una experiencia, pero primero es posible que yo voy a contar mi historia. Sí, por favor. No fui a la escuela a la edad de niño. Yo empecé a aprender cuando ya tenía 15 años. Visité a varios profesores de Momostenango. Y yo pregunté a mi papá y yo lloré. Y yo le dije, ¿por qué no fui a la escuela? Y él me decía, normalmente para indígenas no escuela, porque solamente tenemos que trabajar con la madera, la tierra, la piedra, no escuela. Y yo compré un cuaderno como este, ¿me permites? Yo compré un cuaderno en esa época y un lápiz. Y yo vi con un hombre la letra T. Entonces yo puse todo T, todo el cuaderno. Pero yo no lo llamaba T, lo llamaba la cruz de Cristo. Y yo dije, ¿qué querrá decir este? Entonces yo empecé a llorar. Entonces yo visité a varios profesores de Momostenango. Yo les dije que me enseñen a leer y a escribir y con mi trabajo en el campo yo puedo pagar. Y ellos me preguntan, ¿cuántos años tienes? Y yo les decía, 15. No, porque la escuela es solo para niños. Pero encontré un hombre que tenía un sanatorio de una iglesia como una farmacia, pero no es una farmacia. Y yo le conté mi problema. Entonces él me dijo, ¿tú quieres visitarme en la noche? Te puedo enseñar. Yo lo visité 2 veces por semana, los martes y los jueves. Entonces yo lo visité, pero se terminó la semana, yo pedí la cuenta, ¿cuánto? Y él me dice, necesito 1 año, después hacemos la cuenta. Y se terminó 1 año y yo tenía mucha preocupación porque tal vez mucho dinero o no sé. ¿Tú necesitas pagar para Sí, todo el año? para todo el año. Okay. Y cuando se terminó 1 año, yo le pregunté, ¿cuánto? Y él me dice, 2 años. Entonces, se terminaron los 2 años. Yo le pregunté la cuenta y él me dice, hoy sí, necesitamos hacer una cuenta. Y él toma un papel y él escribe, no necesito dinero, necesito que tú enseñes a los demás. Y es un hombre, se ve muy enojado, mi maestro, pero tiene un buen corazón. Y él me dijo, Abraham, yo no soy un profesor, tú necesitas un certificado. Tú vas a Xela, a Quetzaltenango, pero ya sabes leer y escribir. Entonces yo fui a Xela para nivelarme. Entonces estudié solamente 1 año ya la primaria para obtener mi diploma. Y en el mismo lugar yo estudié mi básico como aquí y mi bachillerato y estudié 6 años en la universidad. 6 años. Sí, estudié psicología, psicología. No tengo un título porque vale mucho dinero, pero yo cerré el pensum de 60 cursos en la universidad. Está todo terminado. Y eso fue el origen de la escuela que tenemos. Hace como unos 30 años, pero no teníamos una escuela. Ahora la escuela exactamente tenemos 17 años. Sí, es difícil conseguir un predio porque es caro y vale mucho. Entonces yo tengo el predio, entonces yo preferí ahí para no gastar dinero. Diferentes sectores, no solo en un lugar, sino hay estudiantes que viven hasta 4 kilómetros y llegan en ese lugar. Los estudiantes viven en diferentes lugares.
Hay estudiantes que tienen que caminar 4 kilómetros. Y Ellos hablan, la misma gente están hablando. he just talks to everyone and tells them. Sí. No tenemos un anuncio, nada, ni en la radio, ni nada, sino las mismas personas hablan de tú a tú. Pero no tengo contacto con mi profesor. No tengo un contacto con mi profesor. Él vive en otro pueblo que se llama San Miguel Uspantán y yo no sé si él vive o no, pero él no es de Momostenango, mi primer profesor. Porque yo quisiera mostrarle y decir, tenemos una escuela. Normalmente en Momostenango hay otras escuelas de básico, pero es pagado. Y allá con nosotros no se paga. Hace 4 años yo quise cerrar Tuclos, la escuela, porque yo sentía que ya no podía más porque yo necesito dinero. Pero 3 niñas, ellos empezaron a llorar y dicen, aquí es nuestra única opción. Sin esta escuela no podemos estudiar. Y por eso hemos continuado. Yo vendí un poco de mi tierra, pero no es suficiente para sostener. Otra vez, por favor. Yo vendí Pendi? Okay. un poco de mi tierra, pero no es suficiente para sostener la escuela. Yo enseño español a los turistas, pero a veces no tengo turistas. Yo trabajo un poco con la madera, pero se gana muy poco, entonces me cuesta mucho sostener la escuela. Sí, sabemos que la educación es importante y para poder ayudar a más personas, por ejemplo, si estudian medicina, puede salvar la vida de otra persona. Salvar o puede rescatar, ayudar. Bueno, yo quiero que esta escuela no se muere, sino que continúe porque hay mucha gente que necesita. Sí, ahorita necesitamos también porque tenemos un techo roto y tenemos una escuela de 2 niveles. El primer nivel no hay problema, pero el segundo ya está muy roto la escuela y cuesta esta. Yo tengo una hija, está trabajando, y una nuera, es la esposa de mi hijo. Pero mi hija tiene un tiempo, ella trabaja como unos 3 o 4 días y mi nuera solo trabaja como 1 hora, 2 veces por semana. Ellos voluntariamente, ellos ven que yo estoy trabajando y ellos me dicen, te vamos a ayudar. Pues hay mucho, pero creo que es lo que yo digo, cómo comenzamos con esta escuela. Eso fue la historia del comienzo. Amistad, friendship. Porque yo siento que es de amigos, porque cuando vienen los turistas yo no los conozco ni me conocen. Y cuando tenemos la bendición de tener turistas, yo puedo comer y a veces yo no tengo comida. Muchas veces cuando no hay turista, no comida. Pero yo tengo 2 plantas de durazno. A veces yo como solo durazno un día. Los estudiantes, ellos no saben. Porque yo siento cuando empezamos, Evelio fue mi maestro, es por amistad. Él no pidió dinero, solamente fue una amistad. Entonces ahora la escuela se llama Amistad porque no estamos trabajando, no es lucrativo, sino solamente es ser amigos.